El papel de la mujer en la historia del Perú. A medida que exploramos el papel de la mujer en la historia del Perú, es evidente que su contribución ha sido significativa a lo largo de diferentes periodos históricos. Durante la época prehispánica, las mujeres desempeñaron roles políticos y religiosos importantes, aunque estos aspectos fueron subestimados hasta hace poco. El descubrimiento de las tumbas de las sacerdotisas de San José de Moro, Lambayeque, y de la señora de Cao en la Huaca el Brujo, La Libertad, marcó un hito en la comprensión de la participación de las mujeres en la sociedad mochica. Estos hallazgos, junto con otros similares, nos han permitido reconocer y apreciar el destacado papel que algunas mujeres desempeñaron en la antigua sociedad peruana. Sin embargo, es importante destacar que la falta de estudios de género en la arqueología peruana contribuyó a la invisibilización de las mujeres con poder en la época prehispánica. Por ejemplo, se ha conocido muy poco sobre el hallazgo de una tumba mochica en la Huaca de la Cruz durante la década de 1940. En esta tumba se encontraron los restos de una mujer junto a objetos similares a los descubiertos en las tumbas de las sacerdotisas de Moro. Lamentablemente, en aquel entonces este descubrimiento pasó desapercibido para los investigadores. En la actualidad, se siguen realizando descubrimientos arqueológicos en la costa norte del Perú. En 2022 se halló una tumba de Élite Moche en la Huaca de la Luna en Trujillo. Estos hallazgos arqueológicos son importantes para conocer más sobre la historia y la cultura del Perú y para valorar el papel de la mujer en la sociedad a lo largo del tiempo. Durante el periodo incaico, las mujeres akyas jugaron un papel destacado en la sociedad. Estas mujeres eran seleccionadas por un linaje o belleza y se dedicaban a vivir en casas de recogimiento al servicio del dios Sol. Entre sus responsabilidades se encontraba el hilado y el tejido de las vestimentas del Inca y de su esposa principal, la Colla. Su labor contribuyó significativamente al esplendor y la organización del Imperio Inca. La época colonial en el Perú también revela una dinámica interesante en cuanto al papel de la mujer. Aunque la mayoría de las mujeres estaban limitadas a labores domésticas y a participar en las actividades litúrgicas de la iglesia,
Algunas de ellas ejercieron un gran poder social, económico e incluso político durante los primeros momentos de la colonia. No obstante, el ideal de mujer en ese tiempo era aquella dedicada al cuidado de su familia y a tareas consideradas tradicionalmente femeninas como la cocina y el hilado. Entre las mujeres destacadas de esta época del virreinato se encuentran las tapadas, mujeres de alta sociedad limeña, descritas por Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, con rasgos distintivos y un carácter enérgico. También resaltan mujeres de diferentes estratos sociales que cuestionaron las reglas que restringían su comportamiento en lo social, como la cacica Manuela Sabat Capa y la esclava María del Rosario, entre otras. Durante los periodos de la independencia y la república, aunque las mujeres contribuyeron en desventaja en términos de acceso a la educación y participación política en comparación con los hombres, algunas figuras femeninas dejaron una huella notable. Micaela Bastidas se destacó por su heroísmo y determinación en la lucha por la independencia. Mientras que Flora Tristán abrió el camino para el movimiento feminista en el Perú. Además, durante la Guerra del Pacífico, las rabonas y las mujeres tacneñas mostraron valentía al defender con determinación el territorio peruano. Rabona es como se le conoce a la mujer que solía acompañar a los soldados de infantería en las marchas y campañas militares. En relación a la educación y emancipación femenina, resaltan los casos de Madame Feischel en la gestión para la apertura de la Casa de la Maternidad de Lima en 1827, o el de Josefa Serna de Ferreiros, quien poseía una importante biblioteca con 2.369 libros y varias piezas de arte. En la lucha por el trabajo y la participación política, encontramos el caso de la huelga de telefonistas en 1931, respaldado por Zoila Aurora Cáceres, a causa de bajos sueldos, malas condiciones de trabajo, horas extras sin paga y falta de atención médica en casos de enfermedad. En resumen, la historia del Perú está repleta de ejemplos de mujeres que desafiaron las normas sociales y dejaron su huella en diversos ámbitos.
A medida que se realizan más investigaciones y se integra la perspectiva de género en el estudio histórico, seguimos descubriendo la importancia y el impacto que las mujeres han tenido a lo largo de la historia del país. Glosario. La metodología se refiere al conjunto de métodos y técnicas que se utilizan en una investigación científica para obtener resultados confiables y verificables. Estos métodos proporcionan un marco sistemático para formular preguntas de investigación, recopilar datos, analizarlos y llegar a conclusiones basadas en evidencia. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de género y reivindica el lugar de la mujer en la sociedad. A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado diversas formas de discriminación y subordinación basadas en su género. El feminismo surge como respuesta a estas desigualdades y busca desafiar y cambiar las estructuras patriarcales y las normas de género que han perpetuado la opresión de las mujeres. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.